Buenos días, en este vídeo vamos a hablar de los pulsadores y cómo utilizarlos con Arduino. Los pulsadores los podemos encontrar en muchos formatos, normalmente tienen 4 patillas y nos permiten conmutar una salida, de tal forma que cuando nosotros pulsamos nuestro pulsador se cierra el circuito permitiendo el flujo de corriente. Pero para conectar nuestro pulsador a Arduino no nos vale con conectarlo directamente al voltaje y a la entrada de Arduino, porque cuando está cerrado tenemos 5 voltios, pero cuando está abierto el valor puede cambiar entre 0 y 5 voltios ya que la patilla está al aire. Para solucionar este problema se utiliza el siguiente método. Utilizando este circuito, cuando nuestro pulsador está abierto, nuestra patilla que va al Arduino está a 0 voltios, pero cuando cerramos el pulsador, nuestra patilla estará a 5 voltios, de tal forma que nunca queda la patilla al aire. Esta sería una de las combinaciones que podríamos utilizar. El otro circuito que podríamos utilizar sería también partiendo de 5 voltios, la resistencia, nuestra patilla que va al Arduino y nuestro interruptor. De tal forma que cuando nosotros tenemos el interruptor abierto, nuestro Arduino va hasta 5 voltios y cuando lo tenemos cerrado vamos a tenerlo a 0 voltios. Nosotros vamos a utilizar la de arriba, de tal forma que cuando tengamos abierto nuestro interruptor tendremos 0 voltios y cuando lo cerramos tendremos 5. Partiendo del circuito del primer tutorial, vamos a conectar nuestro pulsador en nuestra protoboard y hay que colocarlo aprovechando la línea del medio, ya que si lo colocáramos solo en la parte de abajo, las patillas quedarían cortocircuitadas y nuestro pulsador no serviría de nada. Si lo colocamos de esta forma, nuestras patillas no están conectadas. Antes de comenzar a conectar los cables es necesario identificar qué es cada patilla de nuestro botón, para lo cual vamos a utilizar un multímetro en modo de continuidad. Este modo nos permite que cuando el circuito se cierre se escuche el pitido. Entonces si nosotros juntamos las dos patillas de abajo no tenemos continuidad. Si nosotros pinchamos las dos de arriba tampoco tenemos continuidad. Si pinchamos las dos de abajo y pulsamos el botón, que tenemos continuidad, es decir, se cierra el circuito. Si pinchamos las dos de arriba y pulsamos el pulsador, se cierra el circuito. Si pinchamos los extremos, si no pulsamos no pasa nada y si pulsamos se cierra el circuito. Es decir, tenemos varias combinaciones a la hora de utilizarlo. Nosotros vamos a usar la forma diagonal. Si no disponemos de un multímetro, podemos utilizar el propio LED que utilizamos en la ocasión anterior. Vamos a alimentar nuestra placa Arduino y si conectamos nuestro LED a 5 voltios GND, nuestro LED se iluminaría. Vamos a ir conectando nuestro diodo LED en distintas partes. Vamos a aprovechar nuestro diodo LED para comprobar si están conectadas o no, de tal forma que si nosotros que ya sabemos que estas patillas cuando pulsemos se cierra el circuito, se puede comprobar que se cierra. Si lo hiciéramos en una que no pasa esta condición, no pasaría nada. Bueno, si seguimos con el esquemático, lo primero que tenemos que conectar a nuestro interruptor serían los 5 voltios, que vamos a aprovechar la salida de 5 voltios del Arduino. A continuación vamos a conectarle una resistencia, la cual vamos a conectar a GND y vamos a conectar nuestra entrada de Arduino al pin número 2. Una vez que tenemos todas las conexiones hechas, vamos a conectar nuestro Arduino al ordenador. Para comenzar abrimos un nuevo IDE y vamos a declarar las patillas que vamos a utilizar, para lo cual vamos a utilizar define. La patilla LED, que como vimos en el vídeo anterior va a ser la patilla número 13, y la patilla que vamos a utilizar de entrada, en este caso el pin número 2. La vamos a llamar botón y va a ser el pin número 2. Declaramos
si nuestras patillas son de entrada o salida, para lo cual vamos a utilizar la función pinMode. Le indicamos la patilla o la salida, que va a ser la salida número LED, y le indicamos que va a ser una salida. De igual forma, le indicamos que la salida botón o la patilla botón va a ser una entrada, en este caso un input. Una vez que tenemos configuradas nuestras patillas, pues vamos a empezar con lo que sería el programa, el cual consiste en que cuando nosotros pulsemos nuestro pulsador se encenderá el LED y se mantendrá encendido mientras que tengamos pulsado nuestro pulsador. Pero lo primero que tenemos que hacer es leer el estado en el que se encuentra nuestro botón, para lo cual vamos a utilizar la función digital react. Esta función le indicamos la patilla a la cual queremos leer, en este caso la patilla botón, y nos va a devolver un 1 un 0 dependiendo si está activada o no la patilla. De tal forma que si nosotros queremos encender nuestro LED, tendríamos que indicarle también un 1 un 0, por lo cual utilizando la función digital write y le indicamos la patilla que queremos, la patilla a la que queremos indicarle la salida. Por lo que cuando el botón esté activado, nuestro LED se tiene que activar. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a comprobar que nuestro puerto esté bien conectado y que tenemos elegida la placa Arduino 1, y vamos a cargar nuestro código. Nos pedirá que lo guardemos, lo guardamos. Una vez que esté subido, podemos comprobar que si nosotros pulsamos el botón, nuestro LED se enciende y se mantiene encendido siempre y cuando esté pulsado. Pero para hacer esto no necesitamos un Arduino, podemos conectar directamente nuestro LED, no tiene mucha gracia. Vamos a modificar un poco nuestro código de tal forma que si pulsamos nuestro botón se encienda nuestro LED y se apague cuando lo volvamos a pulsar. Para lo cual vamos a ahorrar lo que teníamos y vamos a crear un par de nuevas variables. Van a ser variables de tipo booleano. La primera la vamos a llamar estado y la vamos a inicializar en false. Para realizar este programa vamos a utilizar la función if. Esta función se ejecuta siempre y cuando lo que tengamos dentro de los paréntesis sea cierto. Es decir, que si se cumple una condición, lo que tengamos se ejecutará el código que tengamos entre los corchetes. La función que vamos a poner es que cuando esté el botón encendido se ejecute el código. Para lo cual comprobamos si el botón está pulsado llamando a la función digital react, indicándole que la entrada sería el botón. Es decir, que cuando nuestro botón esté pulsado se va a ejecutar el código que tengamos dentro de los corchetes. Antes de nada vamos a crear otra variable. Vamos a llamar estado del botón. La vamos a inicializar también en false. Y cada vez que nosotros pulsamos nuestro botón, vamos a poner nuestro estado de botón a true o a 1. Cuando nosotros pulsemos nuestro botón, se va a poner el estado botón a true. Y cuando no lo estemos pulsado es decir, que cuando no se cumpla esta función, pero se cumpla que el estado botón está activado, se va a ejecutar el código que tengamos entre los siguientes corchetes. Por lo que, si el estado estaba activado, lo primero que vamos a hacer es desactivarlo, porque ya no está activado nuestro botón. Y vamos a cambiar nuestro estado del LED, de tal forma que para cambiar el estado del LED de 1 a 0, podemos hacerlo de la siguiente forma, que sería restarle a un 1 el estado anterior.
Si el estado valía 1, es decir, si a 1 le restamos el estado anterior que valía 1, vamos a tener un 0. Y cuando el estado valga 0, a 1 le restamos 0 y tenemos un 1. De esta forma vamos a ir cambiando de estado. Por último, vamos a hacer un digital gray en el cual vamos a indicarle al LED que tenga que su salida sea el valor de estado. De tal forma que si nosotros pulsamos nuestro botón se va a activar el estado de botón y mientras que no lo soltemos, cada vez que se inicie el bucle vamos a entrar en esta función y nos vamos a quedar en true. Y cuando nosotros soltemos el botón va a ser cuando cambie de estado. De tal forma que si en el bucle anterior hemos hasta activado el botón y soltamos, quiere decir que nuestro botón no está encendido. Pero en el estado anterior nuestro botón sí estaba encendido, por lo cual se ejecuta este trozo de código. Y lo primero que vamos a hacer es poner que el estado botón es false, es decir, ya no lo estamos pulsando para que no vuelva a entrar. Y vamos a cambiar nuestro estado de 0 a 1 o de 1 a 0 dependiendo de cómo era el estado anterior. Por último, le indicamos al estado LED el estado en el que estaba. Cargamos nuestro código. Y si nosotros comprobamos ahora el funcionamiento, se puede ver que al pulsar se apaga o se enciende. Pero se puede observar que de vez en cuando falla. Este fallo es debido a que si nosotros tenemos nuestro pulsador ideal, cuando nosotros lo pulsamos, se pondría a 5 voltios nuestra señal y mientras tanto estaría a 0 voltios. Pero en realidad, si nosotros no lo pulsamos, tendríamos la señal a 0 voltios y cuando pulsamos, se crea un pequeño ruido hasta que nuestro botón se queda estable a 5 voltios mientras que lo tenemos pulsado. Y una vez que soltemos pasaría lo mismo, se crearía un pequeño ruido hasta que se queda estable a 0 voltios. Entonces, puede pasar que nuestro programa lea aquí y aquí de tal forma que entiende que nosotros hemos pulsado y hemos soltado, por lo cual leería varias pulsaciones y da lugar a esos fallos. Para solucionar esto vamos a ponerle una segunda condición y es que solo lea cuando haya pasado un tiempo desde un estado al siguiente estado y si este tiempo es menor quiere decir que estamos leyendo ruido. Para lo cual vamos a crear una nueva variable double del tipo double a la cual vamos a llamar tiempo y como nosotros queremos que pase un cierto tiempo antes del cambio, vamos a añadir la condición de que milis menos tiempo sea mayor que y vamos a hacer que cada vez que pulsamos el botón tiempo sea igual a milis. De tal forma que como milis nos devuelve el tiempo que iba ejecutándose el programa, nos devolverá el tiempo, es decir, si nuestro programa iba ejecutándose una hora, se guardará una hora en milisegundos. Cuando nosotros lleguemos aquí, comprobará, por ejemplo, cuando nosotros llegamos aquí, si ha pasado un minuto, comprobará que si el estado de botón está activado, que está activado porque se nos ha quedado activado de cuando está pulsado, y mili en este instante, que sería una hora y un minuto, porque ha pasado un minuto desde que lo hemos llamado, menos una hora, que es el tiempo que hemos guardado anteriormente, es mayor a 0,1 segundo, se ejecutará. Si no, seguiremos esperando. Vamos a comprobarlo cargando nuestro código. Y una vez cargado, realizamos la comprobación de que cuando pulsamos se enciende y cuando volvamos a pulsar se apaga. Con este pequeño truco del tiempo podemos solucionar el problema del efecto rebote. Y con esto finalizamos el tutorial.